Corazones perdidos. Durante muchos años, la noche que hoy consideramos la más bonita del año era aprovechada para contar historias de terror, debido a que la Nochebuena coincide con la diferencia de apenas un par de días, con el solsticio de invierno, o sea, con la noche más larga del año. Es una época con mucho frío, nieve y oscuridad, y largas noches en Europa, lo cual hace el momento idóneo para contar historias tenebrosas. Durante muchos años, las historias del inglés M.R. James, medievalista, llamado así porque se especializaba en temas medievales y en su estudio, fueron las que más se relataban al calor de la chimenea. A continuación, el relato corto de este escritor británico. Apaga la luz y escucha. Corría el mes de septiembre de 1811, cuando un carruaje se detuvo ante la puerta de Ashwarby Hall, en el corazón del condado de Lincolnshire. El niño de 11 años, único pasajero, descendió de un salto, si bien llegó y miró a su alrededor con un profundo interés. Lo que alcanzó a ver fue una casa de ladrillos, alta y cuadrada. Las ventanas de la casa eran numerosas, altas y angostas. La luz crepuscular se reflejaba sobre el edificio, de modo que los paneles de las ventanas brillaban como pequeñas fogatas. La impresión que recibió el niño, que se hallaba de pie en el pórtico, esperando que le abrieran la puerta, fue placentera, si bien a esta se mezclaba ese tipo de melancolía propia de un atardecer de comienzos de otoño. El niño había quedado huérfano 6 meses atrás. Debido a esto, se instalaría en Ashwarby gracias al generoso ofrecimiento de su primo mayor, el señor Abney, que le había formulado dicha invitación, para sorpresa de quienes lo conocían, pues todos sabían que era un ermitaño, de costumbres algo austeras. En cierta ocasión, un profesor griego de la Universidad de Cambridge había expresado que no existía alguien que supiera más sobre las creencias religiosas de los paganos que el señor Abney. Sin duda, su biblioteca contenía todos los libros existentes sobre los misterios, los poemas de Orfeo, el culto a Mitra y los neoplatónicos. Físicamente, el señor Abney era alto, delgado, austero. Parecía contento con la llegada de su primo menor. En el mismo momento en que se abrió la puerta de entrada, salió con prisa de su estudio, frotándose las manos con un deleite anticipado. Le preguntó insistentemente su edad y la fecha exacta de su cumpleaños. El niño le dijo que cumpliría los 12 el 11 de septiembre, es decir, faltaba casi un año. El señor Abney se puso feliz. Dijo que le gustaba registrar ese tipo de datos en su libro. Le encomendó a la señora Bunch le diera de cenar al niño y lo llevó al sector de servicio. La señora Bunch era la persona más cálida y humana que Stephen había encontrado hasta ese momento en Ashwarby. Lo hizo sentir perfectamente cómodo y al cabo de un cuarto de hora ambos se consideraban íntimos amigos.
lo cual fueron durante el resto de sus vidas. Tenía 20 años sirviendo al señor Abney. Conocía muy bien cómo era la vida en ese lugar y en sus alrededores. Un atardecer del mes de noviembre, Stephen se hallaba sentado junto al fuego de los aposentos de la señora Bunch y reflexionaba acerca de la casa y sus alrededores. El señor Abney es un hombre bueno. ¿Y al cielo? Preguntó de repente con la confianza absoluta que depositan los niños en la capacidad de los mayores para responder a este tipo de preguntas. Bueno, por Dios, hijo, repuso la señora Bunch. El señor es una de las personas más amables que he conocido jamás. Nunca le he contado nada acerca del niño que recogió, que le dicen de la calle hace 7 años, y de la niñita 2 años después de mi llegada. No. Cuénteme sobre ellos, señora Bunch. Bueno, en realidad, de la niña no me acuerdo mucho. Lo que sé es que el señor la trajo a casa una vez después de una de sus caminatas y dio órdenes a la señora Ellis, el ama de llaves de entonces, como que tenían que cuidar mucho de ella. La pobrecita no tenía a nadie que la cuidara. No sé si será porque tenía sangre gitana en las venas o qué, pero una mañana desapareció de su cama antes de que cualquiera de nosotros se despertase. Y no he vuelto a saber nada de ella, ni un rastro desde entonces. ¿Y qué pasó con el niño?, preguntó Stephen. ¡Ay, el pobrecito!, suspiró la señora Bunch. Era extranjero. Se hacía llamar Giovanni y apareció un día de invierno tocando el organillo por el camino principal. Y resulta que el señor, en cuanto le vio, le ordenó entrar y le preguntó de dónde venía, y cuántos años tenía, y cómo se ganaba la vida, y dónde estaban sus familiares, y estuvo muy amable con él. Pero a él le pasó lo mismo. Son todos así los extranjeros, todos indómitos. Al menos eso creo. Y partió una mañana igual que la niña. No se llevó su organillo, que todavía está ahí sobre el estante. Esa noche, el niño tuvo un sueño extraño. Al final del corredor del piso superior, el de su habitación, había un viejo cuarto de baño en desuso que permanecía bajo llave. Sin embargo, la parte superior de la puerta tenía vidrio esmerilado y, como las cortinas de muselina habían desaparecido, se podía mirar a través de ella y ver la bañera con bordes de plomo fijada a la pared del lado derecho, con la cabecera hacia la ventana. Esa noche, el niño se encontró a sí mismo, según creyó, mirando a través del vidrio esmerilado. La luna brillaba a través de la ventana y él mantenía la mirada fija sobre una figura que yacía dentro de la bañera. Se trataba de una figura indescriptiblemente delgada y patética, de un color plomizo, terroso, envuelta en lo que parecía ser una mortaja, con los finos labios retorcidos en una tenue sonrisa horrorosa y las manos firmemente apretadas sobre el corazón. Cuando la figura lo vio, sus labios dejaron escapar
un quejido casi imperceptible y distante, y sus brazos comenzaron a moverse. El terror que produjo en el niño semejante visión lo impulsó a retroceder, y fue entonces cuando se dio cuenta de que se hallaba de pie sobre el frío piso de madera del corredor bajo la brillante luz de la luna. Lo que hizo a continuación indica que poseía un valor poco común entre los niños de su edad, pues se dirigió hacia la puerta del cuarto de baño para confirmar si la figura que había visto en sus sueños era verdad y se hallaba allí. No la encontró y regresó a la cama. A la mañana siguiente, la señora Bunch quedó muy impresionada por el relato y hasta se apresuró a reponer la cortina de muselina en la puerta esmerilada del cuarto de baño. Además, el señor Abney, que escuchó la historia del niño durante el desayuno, demostró un gran interés en ella y tomó notas acerca del tema en lo que llamó su libro. El equinoccio de la primavera estaba próximo. A menudo, el señor Abney recordaba a su joven primo que las personas de la antigüedad consideraban que esa época del año constituía un momento crítico para los jóvenes, por lo cual Stephen debía cuidarse y cerrar la ventana de su dormitorio por la noche. Llegó el primer día de primavera, un día ventoso de marzo. En la comida, el señor Abney dijo a Stephen que tenía que hablar con él de un asunto importante, pero como tenía el día muy ocupado, le pidió que subiera a su despacho a las 11 de la noche. Rogó a Stephen que no se lo dijera a la señora Bunch ni a nadie. A Stephen le excitó la idea de permanecer levantado hasta tan tarde. Esa noche, al subir a su cuarto, echó una mirada fugaz al despacho. Vio una parrilla delante de la chimenea, una antigua copa de plata para vino y unas hojas escritas. El señor Abney estaba cogiendo incienso de una cajita de plata y esparciéndola sobre la parrilla. A las 10, Stephen estaba delante de la ventana abierta de su dormitorio, contemplando el paisaje. Se dispuso a cerrar la ventana, pero en ese momento hizo dos figuras de pie en la terraza de piedra ubicada a lo largo del jardín. Parecían las figuras de un niño y una niña, uno al lado de la otra, que miraban hacia arriba en dirección a las ventanas. Había algo en la niña que le hizo recordar su sueño sobre la figura que yacía en la bañera. El niño inspiró un terror aún más profundo. Mientras la niña permanecía inmóvil, esbozando una sonrisa, con las manos entrelazadas a la altura del corazón, el niño de aspecto delgado, cabello negro y ropaje rasgado, alzaba las manos en una actitud amenazante que revelaba algo semejante a una sed insaciable. La luna iluminaba sus dedos casi translúcidos. Stephen observó que sus uñas eran de una longitud alarmante y que la luz brillaba a través de ellas. Con las manos levantadas, de ese modo, la figura constituía la imagen misma del terror. Sobre el extremo izquierdo de su pecho había una herida abierta y negruzca. Fue entonces cuando esos gritos desolados y desgarradores que habían oído durante toda esa tarde en los bosques de Asgarby perforaron el cerebro de Stephen más que su oído. Luego, la espantosa pareja se trasladó suavemente y sin emitir sonido alguno por la terraza de piedra y Stephen los perdió de vista. Terriblemente asustado, Stephen cogió una vela y se fue corriendo al despacho del señor Abney. Era casi la hora a la que él había citado. Llamó, pero no obtuvo respuesta. Impulsado por el terror, Stephen empujó la puerta, pero estaba cerrada con llave. Entonces oyó que el señor Abney
Intentaba gritar, pero el grito se le ahogó en la garganta. ¿Por qué? ¿Acaso había visto él también a los misteriosos niños? Luego quedó todo en silencio y la puerta se abrió por sí sola. Stephen descubrió al señor Abney en su butaca. Tenía la cabeza echada hacia atrás, con una expresión de rabia, miedo y espantoso dolor. En el costado izquierdo del pecho, a la altura del corazón, tenía un agujero negro profundo. Sus manos estaban limpias, no había rastro alguno de sangre, y el largo cuchillo que se encontró sobre la mesa. Tras las investigaciones oportunas, la policía concluyó que debió de matarle un animal salvaje. Años más tarde, sin embargo, Stephen descubrió la verdad sobre la muerte de su primo. Un buen día recibió una carta de la señora Bunch, que ya era una anciana. La carta solo decía: yo no sabía nada, Stephen. ¿Cómo iba a saberlo? Junto con las cartas, le mandaba unas páginas del diario del señor Abney. A Stephen se le heló la sangre al leerlas. He descubierto el antiguo secreto de la vida eterna, empezaba el diario. Se necesita sacrificar 3 niños el primer día de primavera. Hay que arrancarles el corazón mientras aún están vivos y convertir los corazones en cenizas quemándolos en una parrilla. Después hay que mezclar con vino esas cenizas y beberlas. He matado ya a la niña. El cuerpo lo he escondido en el cuarto de baño, decía el señor Abney más adelante. Y también al niño extranjero que he enterrado en la bodega. El siguiente y último sacrificio será mi primo Stephen Elliot. Entonces habré conseguido la vida eterna. Stephen estaba temblando cuando dejó las páginas. Recordó las 2 figuras que había visto al pie de la ventana cuando era pequeño. Eran los niños asesinados que habían vuelto para salvarle la vida. Al darse cuenta de eso, nunca volvió a esa casa. Esperamos te haya gustado este tenebroso cuento medieval. Si es así, regálanos un like, comenta y suscríbete a este tu canal.